Hola, soy Jamerson Julián Velasco Fernández. En atención a las instrucciones de la actividad del eje número 3, inicio por definir los siguientes conceptos. Primero, bien jurídico de los derechos de autor. Esto está en el título octavo del Código Penal. Este bien jurídico protege la creación intelectual y los derechos del autor, garantizando su reconocimiento y el control sobre su obra y busca pues proteger tanto los derechos morales como los patrimoniales, asegurando que los autores reciban pues un reconocimiento y beneficio por sus obras. En el sector educativo, la protección del derecho de autor fomenta la producción académica y garantiza el respeto a la propiedad intelectual. En cuanto a los derechos morales, estos derechos morales los define la sentencia C077 del 2003 de la siguiente forma, que son aquellos cuyo origen surge la creación de la obra y no el reconocimiento administrativo. Son derechos extrapatrimoniales e inalienables, imprescriptibles e irrenunciables. Este derecho le garantiza al titular divulgar o mantenerse en la intimidad, reivindicar la paternidad de la obra, sea esta literaria, artística o científica. Puede también oponerse a modificaciones que afecten su integridad y de retractarse o de arrepentirse de su contenido, sobre su divulgación o suspender cualquier forma de utilización. Bueno, en cuanto a los derechos patrimoniales, este derecho permite al autor o titular tener plena capacidad de disposición, lo que hace que sean transferibles e igualmente puede obtener beneficios económicos por la explotación de su obra. En cuanto al cuarto punto, o plagio en el aula y ambientes educativos. En el ambiente educativo, el plagio pues consiste en la apropiación indebida de un texto o parte del mismo, sin realizar el debido reconocimiento del autor, lo cual lo hace pasar como suyo, cometiendo una falta que se puede considerar grave. Existen varias modalidades de plagio. Entre las más comunes tenemos plagio literal. Se presenta cuando el estudiante copia o pega un texto o parte del mismo totalmente y sin citar pues la fuente. El plagio por parafraseo, cuando el estudiante reescribe el contenido de una fuente con sus propias palabras, pero no cita adecuadamente la fuente original. El autoplagio, cuando el estudiante presenta trabajos o partes de trabajos previamente entregados en otros contextos académicos como si fueran nuevos u originales. También tenemos el plagio de ideas, cuando el estudiante toma las ideas de otro autor sin darles el debido crédito o simplemente se apropia de una idea y no cita la fuente original. En las instituciones pues educativas, el plagio pues es una práctica que es considerada como una falta grave, ya que atenta contra la integridad académica y los derechos de los autores. Por mencionar algunas sentencias, tenemos la sentencia C-276 del año 1996, expedida por la Honorable Corte Constitucional. Esta corporación en esta sentencia establece que los derechos de autor protegen la creación formal del ingenio humano, es decir, lo que protege es la obra y no la idea. Otra sentencia interesante, tenemos la sentencia C-053 del año 2001, también expedida por la Honorable Corte Constitucional, en el cual pues puntualiza que como parte de los derechos de autor se incluyen los derechos conexos, que son todos aquellos que protegen a los artistas e intérpretes y ejecutantes, así como a los productores de fonogramas y a los organismos de radiodifusión. Por mencionar también en cuanto a doctrinantes, pues me parece muy interesante mencionar el trabajo pues del autor, el señor Fernando Carvalho Cascón, quien en su obra sobre la propiedad intelectual en la sociedad de la información explica pues que la propiedad intelectual está integrada por los derechos de autor y por los derechos conexos o afines.
Los primeros, pues recaen sobre las creaciones intelectuales, como creaciones literarias, artísticas o científicas, y los conexos recae sobre prestaciones personales de tipo profesional, como podría ser un fonograma, una grabación audiovisual, una emisión de radio o televisión. También tenemos otro doctrinante, el señor Eduardo Vázquez de Castro. Es un jurista que se ha destacado por la propiedad intelectual, que él manifiesta que según la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, este se relaciona con las creaciones de la mente, invenciones, obras literarias y artísticas, así como símbolos, nombres e imágenes utilizados en el comercio. Y ha destacado que técnicamente no es lo mismo derechos de autor, aunque coloquialmente se utilicen como sinónimos. Consecuencias del plagio. Bueno, el plagio en ambientes educativos conlleva consecuencias penales como disciplinarias. Pues como es bien sabido, nuestro Código Penal en su artículo 270 establece sanciones para quienes violen los derechos morales de autor y manifiesta en su artículo 270, textualmente escribe lo siguiente: incurrirá en prisión de 2 a 5 años y multa de 20 a 200 salarios mínimos legales mensuales vigentes. ¿Quién? Pues la persona que publique total o parcialmente sin autorización previa y expresa del titular del derecho, una obra inédita de carácter literario, podría ser artístico, científico, cinematográfico, audiovisual o fonograma, programa de ordenador o soporte lógico. Eso manifiesta pues el artículo 270. Como podemos observar, esta sanción pues protege el bien jurídico de la propiedad intelectual y garantiza el reconocimiento y la integridad de las obras originales. En cuanto pues al reglamento estudiantil de la Fundación Universitaria del Área Andina, establece un régimen disciplinario que tiene como fin pues fomentar el respeto, la buena fe y la honestidad entre la comunidad educativa y la comunidad con la institución como tal. El reglamento estudiantil en su capítulo 9, en el artículo 103, clasifica las faltas cometidas por los estudiantes en leves, graves y gravísimas, y considera el plagio como una falta grave de acuerdo al literal H del artículo 103. Las faltas graves también establece que serán sancionadas con amonestación escrita con cargo a la hoja de vida del estudiante y la imposición de la matrícula condicional. Esto lo establece en el artículo 105. Si el estudiante pues reincide en una falta grave, esta se puede convertir en una falta gravísima, según lo estipula el literal J del artículo 104 del mismo reglamento. Y esta falta podrá ser sancionada e incluso con la cancelación de la matrícula de los derechos del estudiante. Relación entre el delito y el bien jurídico protegido. El plagio pues afecta directamente el bien jurídico de la propiedad intelectual, que contiene los derechos morales y patrimoniales de los autores o creadores de obras de su propio ingenio en distintos campos literarios, como artísticos o científicos. Esto incluso lo menciona la decisión 351 del 16 de diciembre de 1993. Nuestro Código Penal o Ley 599 del año 2000, la decisión 351 del 93, como el reglamento estudiantil de la Fundación Universitaria del Área Andina, pues lo que buscan es proteger este bien jurídico, mediante el cual se establecen sanciones penales significativas y se reconoce la adecuada y efectiva protección de los autores y se implementan pues medidas disciplinarias severas para prevenir y castigar la apropiación indebida de la propiedad intelectual y promover la integridad académica dentro de las universidades.
Formas para evitar caer en fallas como el plagio. Para evitar incurrir en plagio y otras violaciones a los derechos de autor en el ámbito educativo, se pueden seguir las siguientes recomendaciones. Entre ellas, pues una de las primeras, desde el momento del ingreso del estudiante al colegio, a la universidad, se le debe informar cómo se debe citar para evitar el plagio académico, indicando que es una práctica ilícita. Este plagio, pues el que comete plagio normalmente lo realiza es por desconocimiento, de acuerdo a Miranda, al autor Miranda 2013. Como segunda recomendación, pues que las instituciones educativas deberían socializar entre los estudiantes y los docentes las normativas para realizar una adecuada citación. También lo manifiesta el autor Muñoz Cantero y CIA 2021. También se sugiere, de acuerdo a nuestra experiencia, que llevar un registro de todas las fuentes consultadas durante la elaboración del trabajo académico con el fin de no olvidar de hacer la debida citación bibliográfica. Un cuarto punto sería, se recomienda citar correctamente las fuentes mediante normas reconocidas como podría ser las normas APA, Chicago o Vancouver. Quinto punto, pues sería utilizar herramientas de detención de plagio como Turnitin o Plascan para identificar el contenido que pueda ser considerado como plagio. Igualmente, pues se recomienda parafrasear correctamente, es decir, explicar la idea con propias palabras, pero se debe citar la fuente, y si el tema pues es muy complejo o es muy técnico más bien, utilizar preferiblemente comillas. Un séptimo punto sería evitar compartir o vender trabajos académicos con el fin de que de pronto pues no se realice el plagio. Y como octavo punto, pues conocer y respetar el reglamento estudiantil de la Fundación Universitaria del Área Andina.